Mire, para hablar de finanzas, economía y todos estos temas tan interesantes, vamos con Fernando Charleston. Mi estimado Fernando, muy buenos días, un gusto saludarte como siempre en este viernes, inicio de fin de semana. Mi querido Jesús, un saludo para ti, para el auditorio. Gracias a Dios, Jesús, ya es viernes, después de una otra semana movida por el tema de la incertidumbre que nos genera tu vecino del norte, el señor Trump, que afortunadamente pues ahí se quedó, ¿no?, en otra amenaza y otra espera de otro mes. Así es, mi Fernando. Y bueno, pues, ¿qué nos dicen los números en este respecto, Fernando? Que como bien dices, pues pura incertidumbre, nos vamos alargando nada más esta agonía de al siguiente mes vemos y en ese mes trabajar. ¿Qué dicen los números? Pues lo dices bien, una agonía que ya parece que va a ser permanente, a ver si el próximo mes, mi querido Jesús, no nos vuelven a decir que para dentro de otro mes. Mira, como dicen por ahí, ¿no? Haya sido como haya sido, la presidenta Sheinbaum, más todos los que le fueron a tocar la puerta allá a Estados Unidos al presidente Trump, bueno, pues lograron que se aplazara nuevamente este tema de los famosos aranceles. Y como dices tú, ¿y qué dicen los números? ¿Qué pasó? Pues bueno, obviamente mucha incertidumbre, volatilidad en el tipo de cambio, y en algunos casos el daño ya estaba hecho, porque obviamente muchas personas sí pagaron al menos ese día el impuesto, muchos productores que mandaron, valga la redundancia, su producto a Estados Unidos en ese día, sí pagaron un arancel más alto, estaban, como bien lo hemos platicado y se escuchó mucho en las noticias, muchos autotransporte parado en la frontera, es decir, el daño en los mercados, la bolsa se cayó muy fuerte, ya estaba hecho. Lo que sí tenemos que ver es hacia adelante, qué va a pasar el próximo 1 de abril, porque estaremos ya a un día nuevamente de que se pongan, según el presidente Trump, ahora sí, estos aranceles. Yo creo que es una oportunidad para revisar cómo estamos en nuestras unidades de negocio y qué es lo que hay que hacer para tener un plan de contingencia respecto a este problema que sí se puede generar nuevamente, mi querido Jesús, dentro de un mes. Así es, bueno, pues estaremos ahí mientras tanto, pues comiéndonos las uñas, ¿no? Como luego se dice, ahí esperando que, bueno, pues ya sea una solución definitiva. Pero mientras tanto, Fernando, también sabemos que ya tienes por ahí el dato de las remesas que llegaron en febrero, ¿no? Un punto también que con todas estas, pues nuevas políticas en Estados Unidos, pues preocupa a los mexicanos. Claro que sí, Jesús, claro que preocupa, porque recordemos que el año pasado llegó otra vez una cifra récord de remesas, más de 64 mil millones de dólares, y ya el Banco de México el lunes publicó las remesas que llegaron en enero de 2025, volvió a incrementarse un poquito, llegaron 4.660 millones de dólares, lo que significó un aumento, poquito, pero aumento de 1.9%, si tú lo ves respecto a enero del 2024. Y como bien mencionas, claro que preocupa, porque esta cantidad de remesas pues obviamente ayuda a miles y a miles de familias aquí en México, y si se siguen implementando estas medidas de deportaciones masivas, pues obviamente le va a pegar al número de remesas que mandan nuestros connacionales. Sin embargo, con todo y eso, en enero todavía tuvimos un aumento leve, pero aumento a final de cuentas de 4.660 millones de dólares. Bienvenidas, y otra vez, gracias a los paisanos que están allá en el otro país, mi querido Jesús. Así es, y en cuanto a la inflación, Fernando, febrero también, bueno, pues ya concluyó, ¿tenemos datos? Exactamente, hoy en la mañana, a las 6 de la mañana, el INEGI publicó la inflación que se tuvo en el mes de febrero. No son buenas noticias, porque se está acelerando la inflación, Jesús. Llegamos a una inflación de 3.77% en febrero, y se vio, pues, desafortunadamente, un aumento muy, muy fuerte en el tema de mercancías, de alimentos. Se está acelerando bastante esta inflación. ¿Qué fue lo que más subió en el mes de febrero? Ya te imaginarás. Primero que nada, mira, el limón carísimo aumentó 16.31%, los plátanos 14.05%, y lo que hemos estado platicando en las últimas semanas, Jesús, el huevo también 5.71%. Recordemos que también allá en Estados Unidos hay mucho desabasto. Sin embargo, los precios de los productos que bajaron más, los porcentajes, fueron, mira, el jitomate, que ayer estuve platicando con algunos amigos productores de tomate, menos 29.12%, imagínate nada más. El nopal, menos 15.30%, caída fuerte. La cebolla, menos 14.17%, es decir,
ya sabemos que hay que meterle una buena salsita con jitomate, mi querido Jesús, y con cebolla, un pico de gallo rico para este fin de semana. Y es bueno, pues tenemos que seguirnos midiendo, ¿no? En estos, pues, desestrés ante tantas, pues, muchas noticias negativas, ¿no, Fernando? Sí, definitivamente lo que hemos dicho y platicado aquí contigo, Jesús, son momentos de incertidumbre que generan pues volatilidad en los mercados y eso nos pega a final de cuentas en el tipo de cambio, en la inflación, etcétera. Si bien es cierto las tasas, como ya hemos platicado, han ido bajando, pues tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos gastando, ¿no? Que no se nos vaya por arriba de lo que ingresamos para no crear los famosos déficits, que es precisamente eso, gastar más de lo que tú estás ingresando a tu bolsillo, que es Jesús. Sí, así como siempre lo decimos, ¿no? También cuidar el tema de las tarjetas de crédito que ya nos has dado en otras ocasiones. También algunos tips que, bueno, te soy sincero, no todos seguimos. Exactamente, luego nos entra por un lado y nos sale por el otro del oído, mi querido Jesús, pero bueno, ya estaremos platicando mucho de esto en las siguientes semanas. Por lo pronto, Jesús, mañana se conmemora, se celebra lo que como cada quien le quiera comentar, pero sí es muy importante recordar la participación de las mujeres. Mañana 8 de marzo. La realidad es que una fuerza importante laboral en nuestro país. Recordemos que la última medición, recordemos que en México hay más o menos 130 millones de personas, de las cuales 67 millones eran mujeres, es decir, más del 51%. Y de acuerdo también al INEGI, recordemos que la población económicamente activa en nuestro país, que son personas de 15 años y más, son alrededor de 61, un poquito más de 61 millones de personas. Si tú desglosas esa población económicamente activa, pues las mujeres representan 25.2 millones. Esto indica que aproximadamente, Jesús, 75 de cada 100 y 46 de cada 100 mujeres están en la población económicamente activa. Y si te preguntas por el ingreso promedio, por ejemplo, trimestral de las mujeres, Jesús, alrededor de 19,000 pesos es lo que ingresan las mujeres y representa pues una diferencia con la de los hombres, porque los hombres ingresan más o menos 29,000 pesos, una diferencia más o menos de 10,000 pesos, una diferencia bastante grande, una brecha salarial, como se le dice, del 35%. Esto indica, Jesús, que en promedio las mujeres ganan aproximadamente en el país 6,360 pesos mensuales, mientras que los hombres arriba de 9,000 pesos. Esto pues se traduce lo que hemos platicado y lo que han dicho muchas mujeres, pues obviamente hay mucha diferencia en cuanto a la brecha salarial que se tiene que seguir disminuyendo para lograr una igualdad real y pues obviamente sí reflejan una persistencia, lo que te decía, de esa brecha salarial de género en México y tomando en cuenta que mañana es un día muy importante para recordar o para manifestar que las mujeres deben de estar en igualdad de condiciones en un país que obviamente está gobernado también por una presidenta, que hay que decirlo, mi querido Jesús. Así es, Fernando, bien lo mencionas, pues se ha avanzado, pero bueno, aún falta mucho y sobre todo en este tema económico que bien lo señalas, que a la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum también dijo, bueno, pues hay que no solo decirlo, sino aplicar las acciones que ojalá pues poco a poco pues se pueda ir igualando esta situación hablando de temas económicos, ¿no? Exactamente, creo que ese es el mensaje, es una lucha diaria que también debemos estar incluidos obviamente los hombres. ¿Por qué? Porque tenemos que promover esa igualdad con las mujeres. Yo en mi casa tengo 3, mi querido Jesús, imagínate nada más. Definitivamente tenemos que promover esto y obviamente seguir luchando al lado de ellas por esa igualdad que debe de persistir en todos los estratos de nuestra vida, mi querido Jesús. Bien, como siempre, un gusto escucharte, Fernando, y bueno, pues agradecerte esta información y pues nos escuchamos la próxima semana. Gracias, mi querido Jesús, un abrazo para ti, para el auditorio, y acuérdate, hay que seguirnos en @finanzasenfa, @finanzasenfa en Twitter o en X y en Instagram, y también en Resumen Económico ahí en Spotify para estarnos escuchando tú y yo nuevamente. Si alguien no escuchó el segmento, lo puede volver a escuchar sábado, domingo, con un buen pico de gallo, mi querido Jesús. Claro que sí, y bueno, pues a moderarse, ¿no? Y que tengas un excelente fin de semana, Fernando. Buenos días. Igualmente, un abrazo. Bueno, pues ahí tiene usted, como siempre, los datos oportunos en materia económica, financiera.